Buenas noches, saludos a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Estamos en la sexta lección de nuestro curso, La Palabra Crece Multiplicando Discípulos. Es una bendición poder estar aquí con todos ustedes en la clase una vez más. Creo que hay unos más que se van a juntar a la clase, pero vamos a comenzar. Saludos a todos ustedes otra vez ya. Saludaron todos ustedes a sus compañeros. Entonces vamos a seguir adelante. Es la lección 6. Para mí es una lección muy importante en nuestro curso. El nombre del curso es Multiplicando Discípulos. Y hoy vamos a enfocar en el tema de la multiplicación. Vamos a ver que era el trabajo de Pablo y también es el honor nuestro para poder participar en la misma obra de multiplicación. Entonces, vamos a estar estudiando la historia. Vamos a usar principalmente la historia de la lección del video de hoy para ver lo que dice la palabra de Dios, cómo podemos multiplicar discípulos. Pero antes de ese estudio, vamos a comenzar en el nombre del Dios verdadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, antes de seguir adelante voy a saludar también a los recién llegados. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Muy bien, un gusto estar aquí con usted otra vez. Bueno, también tenemos dos personas que están batallando con la conexión todavía y su audio. Entonces, ahora y Hernán, vamos a saludar cuando ya tienen. Ahora está con nosotros Hernán también. Hernán. Pastor, buenas noches. Muy buenas noches, noches. pastor. Y hermano, buenas noches, bendiciones. Que el Espíritu Santo sea guiándonos en esta preciosa clase. Excelente, exactamente, Hernán, a través de la palabra que vamos a estudiar. Amén. Ok, vamos a esperar que ahora se puede conectar. Pero está batallando con su audio. Entonces seguimos adelante con la pregunta que se puso en el grupo. ¿Cómo resumiría la historia compartida en el video? ¿Cómo resumiría en pocas palabras? ¿Cuál sería un resumen de la historia compartida? Veo la mano de Javier y Rafael. Entonces, Javier primero y después Rafael. Javier. Sí, gracias, pastor. Bueno, resumo que Pablo predicaba, después conoce a Aquila y a Priscila, y Aquila y Priscila le predican a Apolos, y cada uno, donde lo dejó Pablo, empezó a predicar el evangelio. Entonces es una multiplicación. Pablo, Aquila y Priscila, y de Priscila a Apolos. Y de ahí a predicar en el lugar en donde se habían quedado o los había dejado Pablo. Excelente, muy bien, gracias. Buen resumen, Javier. Rafael, ¿qué iba a decir usted? Con relación a la pregunta, ¿cómo resume usted la historia compartida en el video? Nos podemos dar cuenta que Pablo es un gran estratega y que además tiene el respaldo del Espíritu Santo, porque él logra organizar una cadena de discípulos, siembra la semilla, esa semilla germina y los hermanos siguen dando fruto. Y me parece muy interesante porque ellos no se quedaron dormidos en los laureles, sino que siguieron multiplicando lo que habían aprendido de Pablo. Excepcional.
Muy bien, Rafael, gracias. Y a mí me gustó la palabra que usó, la semilla. Sabemos que Jesucristo hablaba de sembrar la semilla, hablando de la palabra de Dios. Y vemos el apóstol Pablo en la misma obra en lo que estudiamos. Muy bien, gracias. Saludamos también a los que recién llegaron, a José Uriel. José Uriel, buenas noches, bienvenido. Pastor, buenas noches, ¿cómo están? Hermanos, un abrazo en Cristo Jesús. Bendiciones, es José Uriel. Qué gusto estar aquí con usted, conectándonos desde las calles de Bogotá, creo. Y Sí, bueno, pastor, voy conduciendo porque es que estos días, como ya levantaron un poco los paros, entonces hay mucho movimiento de carga y como yo trabajo con el camión de reparto, entonces me coge la noche, ya voy para la casa. bueno, pero es una bendición poder conectar de todas formas. Muy bien. Sí, señor, yo escucho y miro a ver si puedo participar. ¿Listo, pastor? Excelente. Muy bien, José Uriel. Y también desde Venezuela ya tiene audio ahora. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias, igualmente ahora. Entonces, creo que ya teníamos dos resúmenes muy buenos de la historia, pensando en las personas, Pablo con Priscila y Aquila, con Apolos y después con mucho más. Vemos al fin de la historia compartida en el video, vemos a Apolos regresando a Acaya, donde está Corinto, para seguir compartiendo la palabra. Y también lo que mencionó Rafael, vemos que la semilla, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo a través de esa herramienta de la palabra de Dios, que es lo que da el crecimiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver algo más sobre la estrategia. También mencionó la estrategia antes, la estrategia de Pablo. Y a veces las personas llaman al apóstol Pablo el pastor Pablo. Vale mencionar que no hay términos, no hay nombres de puestos en la iglesia prescritos, entonces no tenemos que usar la palabra pastor, referendo, anciano, obispo. Se mencionan palabras así, en el Nuevo Testamento, dentro de las iglesias, y está bien, porque no hay reglas sobre los títulos que usamos. Sabemos que vamos a querer tener líderes en las congregaciones, pero para llamar a Pablo el pastor Pablo, no sé si eso es una imagen correcta, porque generalmente un pastor es uno que se queda con su rebaño, ¿verdad? Pero lo que vemos en Pablo es que estaba en continuo movimiento, ¿verdad? Constantemente yendo de un lugar a otro, sembrando la semilla de que hablábamos, y vemos que él tenía, su meta. ¿Alguien nos puede leer aquí a Romanos 15:20? Si alguien quiere leer la guía de metas de Pablo, sería el capítulo 15 de Romanos. Habla de él, de sus metas, de su método, de su estrategia. ¿Quién nos puede leer ahí el versículo 20 de Romanos 15? Fue así Leo. como me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Ok, muy bien. ¿Cuál es la meta de Pablo que vemos? La meta dada por el Señor Jesucristo. ¿Qué fue la meta de Pablo? Hernán. Sí, pastor. Aquí podemos ver que la meta de Pablo no era continuar en una sola parte la predicación, sembrando la semilla, enseñando la palabra de Dios, sino era avanzar más para tener más, enseñarle a más personas acerca del Evangelio y la ley y el Evangelio. Muy bien, eso es lo que vemos, ¿verdad?
lo que ustedes también iban a decir. Alejandro, Rafael, José Uriel. ¿De acuerdo? El plan de Pablo por el Señor Jesucristo era llevar la palabra a los gentiles. Ujú. Entonces, los gentiles estaban regados por todos esos lugares. Ujú. Exactamente, José Uriel. Especialmente, como dice aquí, donde Cristo ya no hubiera sido anunciado, ¿verdad? Ya no había sido anunciado. Entonces, yendo a nuevos lugares. Eso no es para decir que la obra de edificar sobre el fundamento ya establecido es algo malo. Dios quiere que sigamos edificándonos con la palabra de Dios y que haya líderes. Es algo que vemos en Pablo. ¿Alguien nos puede leer aquí 1 de Timoteo 3:1? Que es una de las cartas. Rafael, ¿nos podría leer 1 de Timoteo 3:1? Con gusto, mi hermano. Esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Ok, muy bien. Entonces, generalmente en lo que vemos, bueno, y no sabemos exactamente, como mencionó antes, si no tenemos una ley que tenemos que usar el título obispo, ni diácono, ni anciano, pero lo que vemos generalmente es que parece que el título de obispo fue mayormente en el Nuevo Testamento usado para una persona que estaba edificando los fieles, los feligreses, las personas que ya se congregaban en la fe. Y Pablo habla de eso como una buena obra. Estaban haciendo el trabajo de hacer discípulos, que es lo que Dios quiera. Es lo que estudiamos también en su curso anterior. El discípulo hace discípulos, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer discípulos donde estoy? Es una buena obra. Cuando Pablo habla de no edificar sobre fundamento ajeno, no está diciendo que este trabajo continuo de edificar sobre el fundamento de los básicos de la palabra de Dios sea algo malo. Es algo bueno, es una buena obra, es un anhelo que solamente una persona tiene por el Espíritu Santo. Pero en Pablo vemos que él tenía otro llamado, que fue no solamente hacer discípulos, y él hacía discípulos en todas las ciudades, pero él quería multiplicar discípulos. Y cuando hablamos en este curso sobre la multiplicación de discípulos, estamos hablando de otro concepto. Si queremos hacer discípulos, compartir el evangelio, y lo vemos en Pablo también, pero vemos que él también quería multiplicar discípulos. Es algo que vemos en la historia de hoy. Pablo fue a Corinto, donde él hacía discípulos de Justo Crispo y de Priscila y Aquila. Y ellos eran unos de los primeros discípulos nombrados en Corinto, en Hechos 18. Después vemos que unos se quedaron en Corinto como líderes para seguir compartiendo la palabra de Dios. Pero Priscila y Aquila viajaron con Pablo hacia Éfeso, donde Pablo los dejó ahí y él regresó a Jerusalén. Mientras que él no estaba, ellos seguían haciendo discípulos. Entonces Pablo, la palabra se predicaba aun cuando no estuvo Pablo en el lugar. Ni en Corinto ni Éfeso estaban compartiendo la palabra de Dios. Entonces él multiplicaba discípulos. No quería guardar la predicación, la enseñanza de la palabra para sí mismo. Él quería entrenar, capacitar a otros para que ellos también hicieran más discípulos, ¿verdad? Es lo que quisiéramos ver. Pensamos en esa historia de Priscila y Aquila. Y ellos, es evidente, aunque en Hechos no lo menciona específicamente,
lo que es obvio es que por su tiempo con Pablo, ellos hacían tiendas con Pablo en Corinto y después viajaban con él, que ellos fueron capacitados para poder capacitar a otros. Y vemos la capacitación de Pablo o de Apolos por medio de esta pareja cristiana, porque él enseñaba cosas que no tenían, que estaban, bueno, que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ellos, habiendo sido capacitados, capacitaron a otro. Entonces, vemos también ese concepto de la cadena de discípulos. Vamos a hablar más hoy sobre cómo nosotros podamos ser también los que multiplican a discípulos. ¿Cómo podemos nosotros multiplicar la obra para que no seamos nosotros los únicos que comparten la palabra, sino para que nosotros también podamos capacitar a otros, quienes van a enseñar y capacitar aún a más? Y así vamos a poder alcanzar la meta que siempre es alcanzar a muchos con la palabra de Dios. Antes de seguir, veo unas manos. ¿Hay preguntas o dudas sobre lo que vamos a estudiar hoy? José Uriel. Pastor, no, iba a decir que cómo podemos multiplicar, pues capacitando a los que tengan según sus conocimientos, para que ellos se hagan multiplicadores también, para que se sientan motivados en avanzar, en crecer. Uh-huh. Así es, ¿verdad? Como capacitando para que hay otros que están también edificando a otros, para multiplicar las almas que podamos abarcar con el mensaje. Bien, José Uriel. También, Rafael, ¿tenía usted un comentario? Le doy la palabra. Rafael, ¿iba a comentar? Pastor, no, era anteriormente, Sí. cuando se hablaba de los títulos de pastor, se hablaba también de ministro, de pronto de apóstol, pero realmente podemos considerar a Pablo como un gran misionero de la fe cristiana. Entonces era como que anotar eso para que no quedara ahí en el ambiente. Es un gran misionero de la fe cristiana. Es cierto, sí, gracias Rafael. Y generalmente pensamos, y otra vez, no queremos ser legalistas con los títulos, porque la Biblia no nos manda cómo usar los títulos, pero generalmente pensamos en un pastor, a alguien que tiene su rebaño y que pasa tiempo con el mismo rebaño, ¿verdad? Alimentándolos con la palabra de Dios. Y eso sí es una buena obra. Pero generalmente usamos el título de misionero para una persona como Pablo, que sí comparte el mensaje, pero generalmente deja la obra de pastorear a alguien que está ahí con el grupo, con el rebaño, que también las dos cosas son obras buenas, que son, y los dos papeles tienen lugar en el reino de Dios. Pero sí hay una diferencia entre los tipos de obra. Sí, gracias, Rafael. Lucy, ¿también un comentario? Sí, pastor, yo quería hacerle un comentario porque, bueno, por ejemplo, hay iglesias que predican las mujeres y son pastoras y en la Biblia habla de pastor. Y entonces, en ese caso, ¿cómo sería, pastor? Porque hasta ahora, por ejemplo, hay una que es conocida mía y es pastora. No sé cómo se nombrarán ellos o no sé, pastor, la verdad. Sí, gracias Lucy por el comentario. Entonces, es otra cosa que tiene que ver con el liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Los papeles de hombres y mujeres. Y puede ser una cuestión difícil porque, bueno, vivimos en un mundo caído y a veces es una enseñanza sí bíblica, y ustedes los que han ya tomado los cursos y ya revisado lo de las preguntas del acuerdo doctrinal sabe que
no hay duda que está en la iglesia, que Dios ha dado la autoridad a los hombres en la iglesia. Y puede ser algo y esa es otra pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver también con el liderazgo de la iglesia, pero en otro sentido. Pero lo que es obvio es que Dios ha dado a todos los creyentes la obra de compartir el mensaje con otros. A veces si uno lo hace en una manera pública, dentro de una congregación, ya un grupo de personas, bueno, vamos a querer seguir los directrices, lo que la Biblia nos menciona, cómo se maneja eso. Al mismo tiempo, todos los creyentes tienen ese maravilloso privilegio de compartir con otros. Claro, pastor, pero si no, a lo que yo iba era porque Dios es Dios de orden, ¿verdad? Ujú. Y la mujer, el liderazgo de pastor siempre le da al hombre. Y las mujeres estamos para predicar, llevar el evangelio, pero no para tomar el liderazgo como pastor. Entonces, yo estaba compartiendo a otros que son cristianos y siempre me paran saliendo con esa palabra. Entonces digo, no sé cómo los puedo hacer entender esa parte, o es que yo no he entendido bien, no sé, pastor, pero hasta donde yo he entendido que era así, que no había pastoras, en el liderazgo era pastor, pero sí habían las mujeres que compartían la palabra, Sí. pero no entiendo, pastor, no sé, o no Sí, me... no, está bien, sí, está en lo correcto, Lucy. Y el problema no sería tanto el título de pastora, el problema sería el principio bíblico de esta pregunta del Dios ha dado el liderazgo en la iglesia al hombre. Pero el poder compartir con otros de manera personal a todos, la autoridad en la iglesia a los hombres. Entonces, el problema entonces no sería con el mismo título de pastora, el problema sería con el principio bíblico que habla de la autoridad. ¿Está bien, Lucy? Está bien, pastor. Bien. Ese era. Entonces. Ok, muy bien. Rafael, veo su mano también. Esa manito fue de la pasada, pastor. Ok, sí, ok, entiendo. Ok, vamos adelante entonces. Eso es la historia que estudiamos de Hechos 18. No lo vamos a leer de nuevo porque se leyó en el video. Pero lo que vemos es que Pablo llega a Éfeso. Él pasa un poco de tiempo hablando sobre la palabra de Dios con los que estaban. Le rogaban que se quedara con ellos, pero él no aceptó. Él sigue su viaje, pero ahí se quedaron con ellos Aquila y Priscila. Después llega Apolos con muchos dones, pero falta de entendimiento, ¿verdad? No conocía el bautismo que Jesucristo había dado a sus discípulos, conocía el bautismo de Juan, entonces no fue la enseñanza amplia bíblica del bautismo, fue un entendimiento no completo. Entonces, Apolos comenzó a hablar, a Priscila y Aquila lo llaman aparte para capacitar a él. Habían sido ellos capacitados y ellos expusieron con todo detalle el camino de Dios, entonces, dando a él. Y después él va, entonces, pero todo eso pasa, ya está compartiendo la palabra de Dios Apolos, todo eso pasa cuando Pablo no está. Entonces llegamos al punto de que vamos a hablar. ¿Qué quiere decir la siguiente declaración? Y les voy a decir que no es una declaración y hay unas cosas, unas advertencias ahí, pero vamos a comenzar con la pregunta. Dice, ¿qué quiere decir eso?
La medida de un multiplicador de discípulos es el trabajo del evangelio que ocurre cuando él no está presente. ¿Qué quiere decir eso? Alejandro, por favor. Bueno, pues yo considero que cuando se dice que se ve cuando no está el que generó la multiplicación, es porque ahí es donde se ve qué tan bien capacitados dejó sus discípulos para que estos multiplicaran la palabra hacia otras personas, qué tan preparados están, cómo fue la enseñanza al evangelio que les dio, fue una buena doctrina o no fue buena doctrina, y ahí es donde se ve cómo el trabajo del evangelio empieza a multiplicarse por sí solo. Porque si yo capacito bien a la otra persona, esta persona va a tener deseos de llevar la palabra a otra persona y la va a llevar de forma lo mejor posible con respecto a lo que yo le enseñé. Bien, Alejandro, entonces vamos a querer ver la sana doctrina, que es algo que corre con la cadena de discípulos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Alejandro. Rafael. Pienso que con relación a esta pregunta, es importante sembrar la semilla de la fe teniendo en cuenta el fundamento bíblico, lo que es la Biblia para nosotros como cristianos, teniendo en cuenta la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no olvidarnos de la oración, porque la oración tiene poder. Y si nosotros nos fundamentamos bien en los textos bíblicos y no nos salimos de ese contexto bíblico, nosotros podemos cimentar una buena semilla de fe en nuestros discípulos, y aunque nosotros no estemos, tengo la plena seguridad de que ellos van a continuar el camino que nosotros hemos abierto para que ellos sigan, porque nosotros al final vamos a cumplir una meta. Sí, gracias, Rafael. Entonces vamos a querer, bueno, encomendarlos a Dios, a los que ya están ahí, y sí, es tan importante esa parte de orar por los que personas ya encomendados con la palabra. También le damos la palabra a Hernán. Hernán, por favor. Sí, pastor, como dice el hermano Alejandro y el hermano Julio César, es muy importante la capacitación que tengamos cada uno de nosotros al expresar la palabra, la convicción que tengamos cuando expresamos la palabra, asegurándonos de que no somos nosotros los que estamos expresándonos aquí, sino es directamente el Espíritu Santo que está tocando los corazones de cada uno de ellos. Como lo dice el apóstol Pablo por ahí en un versículo que no recuerdo cuál es, en el momento que Pablo sembró, Silas regó, pero Dios es el que recoge el que hace germinar la semilla. Entonces, prácticamente es el Espíritu Santo lo que nos está utilizando aquí, de acuerdo a nuestra enseñanza y a lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Sí, así es, Hernán. Y gracias y bien dicho. Es el Espíritu Santo que crea la fe a través de los medios de gracia. Es el Espíritu Santo que empuja a uno para querer compartir con otros. Entonces, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dos cosas que quisiéramos, bueno, dos advertencias sobre la frase, la declaración, es que primero, bueno, sabemos que todos somos pecadores, entonces, a los ojos de Dios somos medidos solamente por la justicia de Jesús. La otra cosa que sería a veces falla el trabajo del multiplicador, no porque ha fallado la persona, sino por los corazones duros de los oidores. Dicho esto, hay una tentación entre líderes de la iglesia y especialmente los que son capacitados como ustedes para pensar que todo el trabajo depende de ellos y no capacitar a otros ni dejar a otros hacer la obra del evangelio, ni siquiera en su obra personal, como compartiendo con sus familias o sus vecinos.
Y si hace eso, esa persona ya no está multiplicando discípulos, ya está limitando el número de discípulos que hagan discípulos. Entonces vamos a querer pensar no solamente en lo que pasa cuando estamos presentes nosotros. Si estoy guiando un grupo, si estoy compartiendo con otros, quisiéramos pensar más allá, ¿verdad? No pensar solamente en lo que está pasando en el momento, sino también pensando en lo que van a hacer cuando no estoy presente. Cómo voy a entrenar, cómo voy a capacitar, cómo voy a animar a esas personas a también compartir con sus familias, con sus vecinos, también para que no sea yo el único que está haciendo discípulos, pero también ellos. Ok, bien. Otra pregunta. ¿Cuáles herramientas podría usar el líder para entrenar a otros? ¿Cuáles son las herramientas que podrían usar? Para hacer esta obra de entrenar o capacitar. Javier, por favor. Dice, ¿cuáles herramientas podría usar el líder para entrenar a otros? Primero, la primera herramienta es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Esa es básica, porque cuando uno empieza a compartir con otra persona, pues primero le dice en dónde está en la Biblia, en dónde está escrito, ¿verdad? Y ese es el punto de referencia, uno. Los otros, pues yo he observado en Academia Cristo, en la aplicación, que hay muchos recursos para ir capacitando a otras personas, ¿no? Voy a hablar sobre la aplicación, de los 4 conceptos, es algo, es una buena herramienta, porque es el video, es la lección, el repaso, la guía del que está compartiendo. Eso es una. La otra, por ejemplo, hay un curso que se llama Dios creó al hombre y a la mujer. También es un buen recurso. Es igual, es video y es material de repaso. Hay otro, por ejemplo, que se llama Aprendan de mí. Ese es otro buen recurso realmente, porque ya son historias que hemos visto, que están en la Biblia, ya están allí, está el video del pastor o el maestro, y ya nomás es ir compartiendo y repasando. Eso ayuda para que con los demás que uno está compartiendo, ellos vean que no es una cosa tan difícil. Obviamente la obra, como dijeron mis hermanos hace rato, la obra es del Espíritu Santo, y eso ayuda mucho a saber que nosotros nada más somos como llevar el Evangelio. La obra es del Espíritu Santo. Él les tocará el corazón, Él los llevará a arrepentimiento, los llevará a la fe en Cristo. Entonces, eso es, bueno. También los medios de gracia, el bautizo, ¿verdad? Y la Santa Cena, ¿verdad? También son buenas herramientas, ¿no? Para, para ir pues, enseñando a otros para que empiecen a compartir con los demás. Así es, gracias Javier. Y bueno, lo básico, lo fundamental siempre va a ser lo de la Biblia. La bendición de vivir hoy en día es que desde lejos podemos empezar los unos a los otros. Entonces, un grupo presencial ahí en la Ciudad de México puede usar los mismos recursos que el grupo que está en la Ovejas Sucre, Colombia, en otros lugares. Y es el propósito por lo cual
desarrollamos Academia Cristo, ¿verdad? Uno puede pensar aquí, ¿cómo voy a capacitar a los otros líderes? Entonces, pensando aún con un grupo que está empezando, y si hay alguien que tiene interés y los dones para enseñar a otros, ¿cómo vamos a poder usar sus dones? Esa persona puede seguir el mismo camino que ustedes han seguido. Puede empezar con la aplicación y después avanzar para tomar las clases en vivo. Entonces, puede multiplicar discípulos usando los dones también de otros profesores, pero con también alguien presencial, que sería ustedes quienes están animando a ellos a seguir adelante y contestando preguntas. Entonces son herramientas que uno puede usar. Sí, gracias Javier, muy bien dicho. A Rafael también le doy la palabra. Sí, pienso que, como decía el hermano Javier, una de las herramientas indispensables y que no debe faltar es la espada de la fe, la Santa Biblia. Y pienso que para multiplicar discípulos es excelente el método de las 4C. El método de las 4C es un método sencillo, es un método dinámico y nos permite interactuar con los nuevos discípulos. Y la gran cantidad de recursos que nosotros tenemos en la plataforma, pero de pronto cuando vamos a terreno, cuando vamos a campo, quizás nos vamos a privar de un proyector, de pronto nos podemos proyectar, de pronto nos podemos privar de tener internet, por lo menos en Verdún, la comunidad donde yo asisto, no hay señal de internet y es una dificultad, entonces uno tiene que acudir a otra clase de recursos, entonces me parece que si uno prepara bien un tema, por lo menos los 4 conceptos, a través del método de las 4C es excepcional para ganar discípulos y aferrado de la mano del Espíritu Santo que todo nos va a salir bien. Sí, gracias Rafael. Muy bien dicho. Ya tienen las herramientas para ser discípulos, sí, ¿verdad? Y por eso existen esas cosas para usar. Sí, muy bien. Gracias Rafael. También Alejandro iba a comentar. Por favor, Alejandro, le doy la palabra. Sí, con respecto también a lo de las 4Cs, pues o sea, mi grupo es un grupo más que todo de muchachos y a ellos les encantó el método de las 4C y les gusta que manejemos las 4Cs para los estudios. Ese es un muy buen método y pues por lo menos las personas que tengo que son jóvenes, o sea, les gustó bastante ese método. Muy bien, Alejandro. Sí, sí, muy bien. Y uno también puede usar, tenemos las herramientas para su uso. Entonces uno también puede adaptar. Y entonces si un grupo siempre a ellos les encanta aprender de las escrituras utilizando las 4C, que bueno, uno puede usarlos con los estudios que ya existen y también con cualquier historia bíblica que quisiera estudiar, ¿verdad? Muy bien. Sí, gracias Alejandro. Otra cosa que quisiera mencionar es ese concepto del grupo sembrador. Es algo más o menos nuevo en la plataforma, pero para una persona que quiere plantarse un grupo o tiene un grupo ya establecido, pero quiere como instruirlos en una serie de estudios, el grupo sembrador tiene una serie de 104 lecciones que uno puede usar uno por uno para plantar y guiar y edificar un grupo. Usa varios cursos, tiene un culto estudio, un formato para tener un culto sencillo con canciones y otras cosas que tiene un mensaje de la palabra que es un estudio. Entonces, si no conocen eso, les animo a preguntarme, hablar con su consejero si quiere. Todos los consejeros ya conocen de la herramienta, pero tiene pero tiene una serie de lecciones que uno empieza con los 4 conceptos, aprenden de mí y después tiene este estudio que mencionó antes Javier. Dios creó al hombre y a la mujer, es parte de la serie, es algo que podría usar. Alejandro. Sí, no, yo por lo menos ya estuve revisando eso. Estamos ahorita ya después de las 4C, el grupo lo seguimos con Conozcan de mí.
Ya por lo menos vimos lo del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los primeros dos, y ahí seguimos con el grupo y pues si Dios quiere, este sábado creo que viene el pastor Harold a mirar cómo va el grupo y todo de forma presencial y también como para apoyar el grupo acá en la casa. Ah, qué bien, qué bueno. Muy bien, gracias, gracias, Alejandro. Bien, entonces tenemos, bueno, herramientas bíblicas y también hermanos en la fe que nos puede ayudar en esa obra para trabajar en equipo. Muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar también de otra cosa. Ya he estado hablando con unos de ustedes sobre la guía de metas. Bueno, antes de seguir adelante, me gustaría saludar a Marley. Marley, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Es una bendición, Marley. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco de las guías de ¿cuáles clases de metas? ¿Cuáles clases de metas van a querer poner en su guía de metas? Especialmente estoy pensando, bueno, tenemos y si no han visto el video con Pastor Mike, les animo a verlo porque es muy bueno, largo pero bueno, que explica con todo detalle de la guía de metas. Pero hay una pregunta que alguien me preguntó y quisiera compartir con ustedes. ¿Cuáles tipos de metas van a poner en su guía de metas? Entonces, hay unos ejemplos. Uno puede hablar de la clase de meta que sería de conocimiento bíblico. Ya están ustedes en el acuerdo doctrinal, pero puede pensar es que quisiera también que otra persona sea en el acuerdo doctrinal. No puede ser el conocimiento bíblico de ustedes o de otra persona. También podrían hablar de cursos o de los niveles de Academia Cristo. Podrían poner la meta a largo plazo sería terminar todos los cursos de Discipulado 2. Y eso sería algo bueno también. O puede ser sencillamente quisiera a largo plazo leer todo el Nuevo Testamento. Eso sería algo bueno también. Entonces uno podría poner algo de conocimiento bíblico. Hay otra cosa, es que crecimiento en áreas específicas de santificación. Ya lo establecimos, que la justificación ya es un hecho en Cristo, ya somos declarados inocentes del pecado por medio de la fe en Él. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es un proceso constante, ¿verdad? Y no completo. Él siempre está trabajando en nuestros corazones. Entonces puede ser que uno pone en su guía de metas, quiero pasar más tiempo en oración diariamente. O puede ser que una persona casada puede poner, quisiera yo mostrar más del amor de Dios que he recibido en mi casa, con mi familia, a mi esposa y a mis hijos, algo así. Es otro ejemplo de una meta que podemos poner. Otra cosa que puede ser planes para el trabajo de compartir el Evangelio. Es otra cosa que quisiéramos ver en la meta. Entonces, tal vez quisiera plantar un grupo sembrador, plantar un grupo nuevo donde van a predicar o van a enseñar la palabra de Dios. Puede ser que quisiera personalmente compartir los 4 conceptos con 10 personas más. O puede ser que quisiera yo invitar a estas personas a mi casa para poder compartir con ellos una historia bíblica que les muestra quién es su Salvador. Puede ser algo así, metas de largo plazo. Van a poner los próximos pasos, que sería algo de corto plazo. Antes de mi próxima reunión con mi consejero, un ejemplo de un próximo paso puede ser quisiera estudiar los primeros 2 de los 4 conceptos con estas 3 personas y escribiendo las 3 personas. Eso sería bueno, algo bueno también. Esas son las clases de metas que podemos pensar, pero no son los únicos. Entonces pensamos en
Otro pasaje que es ejemplo de la guía de metas del apóstol Pablo, que él habla de a Timoteo diciendo: lo que has oído de mí ante de muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos que en este ejemplo de Pablo como consejero está dando a Timoteo una meta, ¿verdad? De encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos la multiplicación de discípulos, la cadena y también una meta. Pablo, el viejo misionero, dice a Timoteo, más joven: esta es la meta que quisiera que tengas, de encargar la obra del evangelio a otros. Entonces, ¿cuál cosa adicional? Entonces ya tenemos unas clases, pero hay otros que también podemos poner, ¿verdad? En nuestros casos personales. ¿Cuál cosa adicional debemos agregar a nuestra lista de cosas por incluir en nuestra guía de metas? ¿Qué pueden pensar en otras cosas que podríamos poner dentro de nuestra guía de metas? ¿Qué otras clases de metas? ¿Qué dicen? Yo tengo una. Me gustaría agregar una cosa a nuestra lista. Todos son buenos, ¿verdad? El conocimiento bíblico, el crecimiento en la santificación en nuestra vida dedicada a Cristo por lo que Él ha hecho, en los planes para el trabajo de compartir con quienes voy a trabajar. Siempre queremos pensar en las almas específicas. Quisiéramos agregar algo muy importante, que es esto. Entonces, y aún desde el principio en el grupo, vamos a querer pensar en planes para el trabajo de compartir el evangelio y planes para empoderar y encomendar el trabajo a otros, compartidores del evangelio. Entonces, quisiera que también pensemos en la obra de capacitación. Puede ser, bueno, tener ya otra persona. La meta de largo plazo puede ser: quisiera ver que haya 2 más personas que yo conozco que han terminado el discipulado 1 de Academia Cristo. Lucy antes nos mencionó este hecho que Dios ha dado el liderazgo en la iglesia a los hombres, ha dado papeles distintos a hombres y mujeres. Puede ser que una mujer puede decir: bueno, me gustaría ver un hombre que quiere lo que Dios desea, que él sea un líder capacitado. Puede ser una de mis metas es tener 2 personas, otra mujer y un hombre también que son capacitados para el liderazgo. Puede ser que un hombre vea que hay muchas oportunidades para el ministerio con mujeres y quisiera ver que haya una mujer para que ella tome las clases, los cursos, y que puede ser una meta para tener a ella como persona que ella es capacitada para compartir la palabra de Dios. Es otra cosa que vamos a querer poner: conocimiento bíblico. Vamos a querer poner metas de conocimiento, también de crecimiento en algo específico, y puede ser personal. Es que quisiera mostrar el amor de Dios no solamente en las clases, sino también en el lugar donde trabajo, para que ellos también vean mi luz, la luz de Jesucristo en mi vida. Puede ser planes para el trabajo, tener personas en mente con quienes quisiera compartir el evangelio. Y el último que quisiéramos agregar y pensar cuando estamos poniendo la guía de metas, y no todas las guías de metas tienen que tener cada una de las 4 clases, pero a veces batallamos en pensar: ¿y qué tipo de meta debo tener? Eso nos puede ayudar a pensar en los 3 cosas: conocimiento, crecimiento, compartimiento, compartiendo con otros,
Y la última sería lo de capacitación. ¿Quién quisiera animar a capacitarse en la palabra de Dios? Y qué bendición sería para una persona. Ustedes, creo que todos o casi todos ya estudiaron en Academia Cristo sin tener otra persona alrededor que estaban en el mismo camino, ¿verdad? Ustedes empezaron los únicos en sus ciudades, a lo mejor en sus pueblos, tomando los cursos. Qué bendición sería si usted ya invita a otras personas a estudiar y ya toman las clases de la aplicación y toman los cursos en vivo, pero no tienen las clases por internet y también tienen una persona con ustedes animando a la persona, ayudando a ellos, contestando preguntas, hablando del contenido de los cursos que está ahí junto con ellos. Qué bendición sería. Entonces, eso es otra cosa que pueden hacer ustedes. ¿Preguntas o dudas sobre los tipos de metas que vamos a querer ver? Ok. Unos de ustedes ya tienen cosas escritas, qué bueno. Pero la guía de metas es una herramienta que constantemente podemos agregar cosas, agregar cositas y también poner nuevas metas. Cuando cuando pensamos en algo nuevo, podemos poner la otra meta, especialmente pensando en las clases. O si de repente ya hay alguien en su vida que quiere capacitarse, qué bueno, podemos poner a largo plazo, quisiera ver esta persona que terminar todos los cursos de Academia Cristo junto con ustedes. Sería algo bueno. ¿Preguntas o dudas? ¿Comentarios? Todo bien en todas partes, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México. Muy bien, ok. Seguimos adelante entonces. Entonces ya estamos concluyendo la lección. Ya sabemos qué es la guía de metas, ¿verdad? Y ya lo hemos hecho. Es algo muy sencillo. Es una herramienta y solamente necesitan su lapicero, su hoja para poder hacerlo. Pero es algo para poder recordar a dónde vamos con el Evangelio. Cuando hay que entregarlo, sería 15 días después de nuestra última clase. La última clase de este curso sería el 10 de junio. Entonces la fecha límite sería el 24 de junio. Ok, entonces y solamente quisiera que me envíen el proyecto final después de que hayan tomado paso de revisarlo con su consejero, que vienen últimamente la guía de metas de los dos de ustedes. Es un trabajo en equipo. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lucy. Yo quería, cuando yo terminé mi proyecto, yo tenía un lindo grupo. Cuando empezamos, compartimos los 4 conceptos, los 4 Cs, y toda esta gente estaba muy animados con esto de seguir continuando, ¿no? Y este mes de mayo, lamentablemente, nos tocó vivir con esto del COVID. Y uno de ellos, que estaba muy animado, falleció. Y esa familia, no sé, estoy orando y quisiera que también los hermanos que están ahí, que me ayuden en oración para que ha sido tanto que yo pedí al Señor, porque ellos venían de una familia muy católica, y que ellos primero daban fe en la Virgen antes que Jesús, antes que Dios, antes que todo. Y tanto que estaba orando y pidiendo al Señor, se dio, y al final, cuando empezamos y terminamos, y habíamos quedado en continuar y seguir este grupo para seguir compartiendo el Evangelio.
y que ellos aprendan y lo otro, que ellos también estén de acuerdo en lo doctrinal. Y estaba hasta ahí y ahora se me desarmó, pastor, con este tema de lo que nos pasó y tengo que rearmar de nuevo y sé que el Señor va a obrar, pero esta familia que perdió al esposo, estoy pidiendo al Señor para que también siga ese anhelo, esas ganas de querer aprender, esas ganas de querer buscar la presencia del Señor, porque ellos lo tenían a un punto, pastor, cuando yo empecé a hablarles a ellos, porque ellos eran mis alumnos cuando yo estaba estudiando en academia, mis proyectos, por ejemplo, de las 4 Cs, yo iba a su casa de ellos y muy amable me recibían, pero ¿qué pasa? Que como venían de una familia católica, no querían deshacerse de su virgen, lo pusieron una virgen grande ahí, con todos sus adornos, con todas sus flores, pero muy así, pedía al Señor y empezaba a hablarles. Y decía, no me voy a dejar por vencidos porque son gente buena y están engañados y están cegados. Y pedía que el Espíritu Santo obre en esa familia. Y el hombre tenía una enfermedad de cáncer terminal y con esto del COVID falleció. Y él es el que más se animaba, él era el que más animaba a la esposa, a la hija, para que puedan seguir con este curso. Ha sido muy bonito, pastor, y ahora voy a empezar de nuevo. Empezaré y ojalá que la señora también siga con lo mismo, no sé, pastor. Me desconecté total con todo el grupo de lo que hemos vivido. 17 días he estado totalmente aislada, mal estado, pastor. A veces me duele porque yo tenía un lindo, estaba trabajando por eso al pastor Joel, le digo a veces cuando uno avanza, te vienen cosas que uno no está pensando. Y me pasó, pastor. Ha sido muy duro para mí. Y más cuando gente que está buscando en otro, me consoló el pastor, Abraham me dijo, este hombre ha aceptado, no ha aceptado, sino ha reconocido que primero era Cristo y Cristo es el camino y la verdad, la vida. Y sabemos dónde nos vamos a encontrar. Así es, pastor, eso les quería. Muchas gracias, Lucy, por compartir. Y qué bueno que tuviste la oportunidad de compartir a Cristo con él antes de su muerte. Y bueno, con eso podemos tener la confianza que por medio del poder del Evangelio ya está con su Señor. Y bueno, sabemos que en todo Dios tiene un plan. Entonces va a usar todo para el bien. Aún este aislamiento total puede ser. No sabemos cómo lo va a usar, pero puede ser que está usando eso para dar momentos de reflexión a esa familia y después van a querer seguir los estudios. Y bueno, y con paciencia seguimos animando, seguimos hablando con ellos, seguimos compartiendo el Evangelio, que es la herramienta del Espíritu Santo. Sí, gracias por compartir, Lucy. Vamos todos a estar orando por la obra que haces y por esa familia. Gracias, Lucy. Marley también iba a comentar. Sí, quería más apoyar a hermana Lucy y decir a ella que tú no estás sola y que lo que pasó con usted pasa con muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que el pastor Andrew sabe de cada situación aquí y sabe que todos nosotros tuvimos las dificultades, ¿no? A principio todos animados, después no quieren más seguir o encontram pretextos, não, ou criticam. Então, Lucy, Deus está em controle. E se não for com essa família, será outra pessoa. Deus tem o poder e quer, não, salvar a muitos. E vai usar a ti como instrumento para essa bendição. Gracias, Nelly, por tus palabras. Muchas gracias. Bien, gracias. Muy bien. Y también, Javier, le doy la palabra. ¿Pastor?
Sí, Javier, por favor. Y bueno, de comentar, escuché a la hermana y pues sí, sentimos mucho, pero Dios tiene un propósito. Y el propósito era importante que ella le hablara a esta persona que partió ya con el Señor, porque si no es ella quien le hubiera hablado, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un propósito siempre. Me pasó casi lo mismo, ¿verdad? Empezamos con los, las los cuatro acuerdos. Hay gente que estaba muy animada. Acabamos de ver los 4 conceptos y empezamos a aprender de mí, pero hubo 3 personas que ya no asistieron a la conexión. Y me puse a pensar que en buscarlos, comunicar con ellos, volverlos a invitar, pero también saber que la obra es del Espíritu Santo, la obra. Y luego sí se llega uno a desanimar porque una semana también estábamos compartiendo la clase el domingo y se conectaron 2 personas, pero en primera me estaba yo desanimando, pero en segunda digo, bueno, son dos personas que están conectados y yo son 3. Pues podemos leer la Biblia. La palabra de Dios dice que en donde 2 o 3 están más reunidos, pues ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y me hace a mí aligerarme cuando sé que la obra es del Señor, porque con mis esfuerzos humanos, a veces me canso y me desgasto. Entonces, nada más es compartir la palabra de Dios. Estuve el domingo, salí con una de mis hijas, estuve paseando por un parque y al lado hay un tutelar de menores, ¿no? Entonces, me acerqué a una señora y le dije que sé que es difícil entrar a un tutelar de menores. Y pregunté cómo se puede hacer para entrar a compartir la palabra de Dios. Ella me dijo, pues nada más ir a hablar con el director. Entonces, estoy en estos días para ir a hablar con el director y pues si nos da permiso de compartir los 4 conceptos. Siempre Dios abre una puerta para el que quiere compartir el evangelio. Sí, gracias, Javier. Y recuerdo de los hábitos del discípulo, de que hablamos en la palabra de ese discípulo. Y uno es tener los ojos abiertos, ¿verdad? Porque hay oportunidades alrededor de nosotros para poder compartir la palabra de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de andar con los ojos abiertos, ver las oportunidades y compartir el sencillo mensaje. Y es el Señor que cambia el corazón. Gracias a ustedes por los comentarios. Sí, son muy buenos. Y qué bendición desde lejos poder animar en la palabra de Dios los unos a los otros. También quisiera mencionar, cuando estamos pensando en las metas, bueno, dejamos los resultados en las manos del Señor. Hacemos todo lo que podemos hacer y encomendamos los resultados al Señor. Pero también quisiera mencionar que en este curso ya tienen tarea cada vez de leer de primera y segunda de Timoteo. Después vamos a leer Tito y vamos a ver muchas metas. Vamos a ver las metas que Pablo, el consejero, encomendó a Tito y a Timoteo, con quien trabajaba. Nosotros también podemos ver palabras que nos fortalecen en esas lecturas, hablando de
de la fortaleza en nuestro Salvador a pesar de las dificultades que hasta el día de hoy nos pueden fortalecer a nosotros. Bien, ¿algo más? No, ninguno. Pastor, Rafael, por favor. algo que le quiero decir a la hermana Lucy. El Señor Jesús nos dice en su palabra que aquel que quiera seguir en pos de él tiene que tomar su cruz y seguirle. Eso no significa que se desanime, sino que eso que le pasó a ella es una experiencia para fortalecerse más en la fe y que rearme nuevamente el grupo. Quería decirle eso y que confíe mucho en el Espíritu Santo. Por otro lado, en cuanto a las metas, nosotros debemos de fijarnos unas metas que son a corto plazo, unas metas que sean a mediano plazo y unas metas que sean a largo plazo. Por lo menos yo tengo una guía de metas con Verdún y dentro de las metas a largo plazo que tengo es por lo menos organizar jurídicamente la iglesia de ese lugar. Y como tengo un lote, otra meta a largo plazo es la construcción de un templo. Y mientras que hay unas metas a mediano plazo y unas metas a corto plazo que desafortunadamente, pues, por la pandemia a nivel mundial, las cosas que uno ha planeado, pues, se han tenido que venir abajo por los protocolos de bioseguridad y por todo eso. Pero entonces yo les recomiendo a los hermanos que planteen 3 tipos de metas: metas a largo, metas a mediano y metas a corto. Esa era la intervención que quería hacer. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Rafael. Gracias a todos por compartir. Ok, otra vez lo repito, pero vale decir de nuevo que qué bendición estar aquí con todos ustedes, ¿verdad? De todas partes, animando los unos a los otros con consejos y con la palabra de Dios. Siempre es una bendición. Ok, entonces ahora vamos adelante. Concluyendo la lección, les voy a poner la diapositiva de las directrices de la guía de metas, las clases para memorizar, para pensar en ellas cuando están preparando su guía de metas. Les voy a poner en el grupo. Vamos a repasarlas para empezar la lección que viene. También, bueno, vamos a estar aquí otra vez el martes de la semana que viene y parte de la tarea, como siempre, es ver el video y prepararse para contestar la pregunta que les voy a poner en el grupo. ¿Algo más, hermanos? Bien, entonces ahora vamos a concluir con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria y gracia porque en su misericordia nos salvaste. Por la vida, el sufrimiento y la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que tengamos fe en Él como nuestro Salvador, nos salvaste. También, Señor, dándonos gracia sobre gracia, decidiste usar humanos débiles que somos para poder compartir ese maravilloso mensaje con otros. Utilízanos, Señor, en las circunstancias en que estamos, en los lugares donde nos encontramos, en México, en Venezuela, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Utilízanos, Señor, para ser sus instrumentos, para traer esa luz que tenemos a los que viven en tinieblas. Cuando tenemos la tentación de desanimarnos, Señor, fortalécenos con tu Espíritu Santo a través de las promesas que están en tu trabajo y que están en tu palabra. Fortalécenos sabiendo que tú siempre estás con nosotros, que todo es para nuestro bien, que tu palabra es porosa y que tenemos un hogar celestial esperándonos a tu lado.
Fortalécenos, Señor, para seguir adelante con el trabajo que tenemos, que nos has dado, compartiendo la paz que tenemos con los demás. Todo esto, Señor, encomendamos en tus manos, sabiendo que tú eres misericordioso y que nos amas mucho. Y oramos siempre en nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches y grandes bendiciones. Que Dios los guarde, que tengan un sueño reparador y un abrazo. Gracias, papá. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y nos estamos viendo el martes. Bien. Que el Señor me los bendiga. Gracias, Lucy. Gracias, Lucy. Buenas noches. Buenas Pastor. noches. Pastor, ¿tiene 2 minutos después, al final? Claro que sí. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. pastor, y buenas noches a mis compañeros. Que Dios les bendiga. Gracias. Javier. Amén. Buenas noches a todos. Gracias, ahora. Ahora, Javier, buenas noches. Pastor, buenas noches. buenas Buenas noches, mi noches. hermano. Bendiciones Bye, para bye. todos, que descansen. Gracias, hermano. Hernán, buenas noches, bendiciones. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Andrea, quería preguntarte si lograste hablar con Luis. Pastor, le iba a preguntar, hablé con mi cosito